Quitius, altius, fortius, más rápido, más alto y más veloz, es el lema con el que se distingue los Juegos Olímpicos. Cuando pensamos en los Juegos Olímpicos, estamos pensando en el esfuerzo humano. Tiene un significado esta trilogía de términos que hemos expuesto. Y el significado es el esfuerzo humano, el esfuerzo en la victoria, no otra cosa. Los Juegos Olímpicos se iniciaron en Atenas, en la ciudad de Olimpia, el VIII siglo antes de Cristo. Pero en la época moderna aparece la idea de volver a convocar aquellas, diríamos, competiciones deportivas de Grecia, pero ajustados a los momentos del siglo XIX. Allá por el año 1960 se concibe la idea también de extender los Juegos a los Paralímpicos. Por ese motivo, hoy en el programa Huellas de nuestro tiempo vamos a presentar esta idea: los Juegos Olímpicos en la época moderna y también los Juegos Paralímpicos. En el programa Huellas de nuestro tiempo hicimos una primera parte de los Juegos Olímpicos en la antigüedad. Hoy presentamos el gran acontecimiento, el gran evento deportivo a nivel internacional que se desarrolla periódicamente cada 4 años, como ocurría en Olimpia, en Grecia, y reúne a todos los atletas de la mayor parte de las ciudades y de las naciones del mundo. Podemos decir que más de 200 naciones participan siempre que hay una convocatoria, que lo realiza un comité, el Comité Olímpico Internacional. Es el que ordena y diríamos casi pone en cuestión toda la competición, pero que regula indiscutiblemente este gran acontecimiento. Pero a partir de 1960 aparece una maravillosa idea: reunir y convocar a aquellas personas, aquellos atletas que tienen algún tipo de discapacidad física, mental o sensorial y que desean competir. Se llama paralímpico porque el prefijo para quiere indicar cierta similitud con lo que son los Juegos Olímpicos denominados generales. El Juego Olímpico ya vemos que tiene una gran fuerza, la gran fuerza de unir a la humanidad. Para tratar el tema, hoy tenemos en el estudio a doña Carmen Valdizán Valledor, que realizó la primera parte del programa. Si alguno de ustedes desea verlo, puede buscar, porque es el enlace de aquel tema el que vamos a exponer hoy. Doña Carmen Valdizán es médico, ya jubilada, especialista en algo tan importante como es la rehabilitación de la persona. Fue médico en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en esa función rehabilitadora que cito, y además una persona dedicada a la investigación, sobre todo de tema
y temas femeninos, temas que divulga ella fundamentalmente cuando se trata de la mujer en el esfuerzo de la cultura y de la ciencia. Como siempre, le damos a doña Carmen la bienvenida por estar en el programa, por haber tenido su trabajo y exponerlo hoy en esta segunda parte del programa. Quiere decir que animamos a nuestros telespectadores a que pueden conectar con el primer programa que ya este curso se ha realizado, que estuviste hablando del juego olímpico, de los Juegos Olímpicos en la antigüedad. Hoy vamos a hablar de la época moderna. Carmen, es obligado la primera cuestión y la primera pregunta, la gran idea en plena actualidad, aunque fuera en el siglo XIX, es a final del siglo XIX, cuando se recuperan. Todo eso supuso un esfuerzo de muchos matices. Sí. ¿Cómo se recupera el Juego Olímpico? Muchas gracias por haberme invitado de nuevo al programa. Sabéis que es para mí una alegría colaborar con vosotros y hablar de cosas que considero que pueden ser interesantes. Y parafraseando a Fray Luis de León, decíamos ayer, porque en realidad fue hace poco cuando dejamos la continuación, la segunda parte de la recuperación de los Juegos Olímpicos, que cuando terminaron en el 393, porque Teodosio I consideró que eran paganos y que no se debía seguir con ellos, pues ahí terminó el programa. Y han tenido que pasar no muchos años, sino muchos siglos, hasta que ha habido un movimiento que consideró muy importante el recuperarlos para el mundo actual. El esfuerzo se debe a dos magníficas personas que creyeron en su ideal, creyeron en su proyecto y lo consiguieron. Consiguieron, como tú muy bien decías, unir a los pueblos gracias al deporte. El programa, porque no puede ser de otra forma, lo vamos a dividir en dos partes y además cronológicamente es así. Primero, la recuperación de los Juegos Olímpicos modernos, sí, que tuvieron muchas motivaciones y hubo problemas hasta por fin conseguirlos, y después los Juegos Paralímpicos. El padre de los Juegos Olímpicos modernos fue un francés, Frédéric de Coubertin, el barón de Coubertin, pero antes de esto hubo unos antecedentes históricos para recuperar los Juegos. El primero fue en el año 1821, cuando Grecia ya fue independiente después de la lucha con el Imperio Otomano. Hubo un poeta griego muy famoso que dijo que era muy importante intentar recuperar los Juegos Olímpicos. Posteriormente, como Olimpia tenía una enorme riqueza arqueológica bajo el punto de vista cultural, pues hubo unos arqueólogos alemanes que, según estaban trabajando en el descubrimiento de los hallazgos, sí, pues dijeron que había que recuperar los Juegos Olímpicos. Después un griego que vivía en Rumanía, que se llamaba Evangelios Zapata, Evangelios Zapas, tenía mucho dinero y ya él tenía mucha ilusión por recuperar los Juegos. Entonces habló con el rey de Grecia y le dijo que él estaba dispuesto a financiar nuevamente los Juegos Olímpicos. El rey estuvo de acuerdo y se hicieron cada 4 años, sí, 4 eventos de Juegos Olímpicos. El primero fue en el año 1859 y el cuarto en el 1889. Pero ¿qué pasó? Que ellos no tenían ninguna experiencia, no tenían el apoyo de nadie, y este señor Zapas
ya murió y dejó todo su dinero para la financiación de los Juegos Olímpicos. Y esos son los antecedentes históricos. Sí, entonces llegó Pierre de Coubertin, que como hemos dicho era varón, era francés, y el padre quería que fuera militar, pero él, su temperamento, le tenemos ahí en pantalla, a Pierre de Coubertin, su temperamento no encajaba con la disciplina militar. Él era investigador, era docente y creía que a través del deporte se podía unir a la gente de todo el mundo. Él, para ampliar sus estudios, sus conocimientos, pues fue a Inglaterra y allí conoció a un pastor anglicano, el cual tenía la teoría de que a través del deporte se mejoraba no solamente la educación, sino los sentimientos y la riqueza anímica de las personas, la riqueza cultural y espiritual de las personas. A él esa idea le parecía maravillosa y se hizo discípulo de este pastor anglicano. Volvió a Francia y en Francia pues lo expuso a su gobierno, hizo revistas de deporte para llegar a los institutos y a todas las escuelas, y el ministro de deporte francés pues le envió a Estados Unidos. Él seguía con esa idea, que se podía unir a toda la juventud y a todas las personas del mundo entero a través del deporte, que además se podía mejorar no solamente su salud, sino pues también su vida, su espiritualidad, digamos. Hubo un momento en que, bueno, fue convenciendo a la gente. Él decía, lo voy a leer literalmente, soñaba con unir en una extraordinaria competición a los deportistas de todo el mundo, bajo el signo de la unión y de la hermandad, sin ánimo de lucro y solo por el deseo de conseguir la gloria. Competir por competir, como se decía. Esto se le atribuye a él, esa frase, pero era de otro señor, de Talbot, que decía que lo importante no era vencer, sino competir. Bueno, pues así fueron sucediendo la iniciación de los Juegos Olímpicos Carmen, modernos. date cuenta que ya nos exponías en el primer programa cómo surge en Grecia, aún en la antigüedad, 8 siglos antes de Cristo, cómo conciben la importancia que tiene la educación en la persona, pero no una educación intelectual solamente, porque no hablaríamos de educación integral si solamente diéramos una educación intelectual. Pero Grecia concibe el concepto persona completo, ¿verdad? Pero es que Grecia es la cuna de nuestra cultura, y en Grecia encontramos todo. Ya lo hablamos en el primer programa. Y luego, en cuanto a la educación o al concepto integral, en la segunda parte era una teoría que tenía Goodman y que ha servido, no me voy a adelantar porque es algo pero precioso. Es la idea que yo quiero que se mantenga. Que se mantenga, sí. En el programa. Que se sigue manteniendo lo mismo que tenía Grecia, muchos siglos después. La misma visión, la misma ideología, la misma unión, independientemente de la forma de pensar, de las guerras, del color de la piel, de la cultura, etcétera. Todo unir a las personas, la unión a través del deporte. Después de todo esto, hubo en París, en la Sorbona, un congreso internacional de educación física, y allí fue donde se creó lo que iban a ser los Juegos Olímpicos modernos. Después de todo esto, después de este congreso, se adoptaron diferentes medidas, siempre basándonos en los Juegos griegos, que serían la celebración cada 4 años, y se adoptó que los primeros tenían que ser en Grecia. Carmen, se funda en ese momento, yo no sé, yo te pregunto, hay un comité, ¿no? Un comité internacional. ¿Cuándo aparece? En este momento se funda el COI, Comité Olímpico Internacional, que tiene una serie de funciones y que empezaron con 14 países, que fueron Austria, Argentina, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Grecia,
Reino Unido, Hungría, Italia, Nueva Zelanda, Rusia y Suecia. Y bueno, pues ya estamos con que Coubertin consiguió que se iniciaran los Juegos cada cuatro años, el primero en Grecia, y bueno, consiguió el apoyo de muchos países del mundo, pero hacía falta también dinero. Y entonces le propuso al rey que por qué no hacía una emisión de sellos, antes hemos visto unos sellos en la pantalla, con el fin de recaudar fondos al rey de Grecia. Al rey de Grecia. Ahí vemos un sello. Uno de los sellos. Con el fin de recaudar fondos, y ahí vemos más sellos, más tipos de sellos, para financiar las Olimpiadas. Pero tuvo el apoyo de muchos países y de muchas representaciones de los países que no formaron parte del COI. Pero además había otro señor que era también griego, era muy rico y vivía en Alejandría. Se llamaba Averov y él estaba muy interesado en que se realizaran las Olimpiadas. Entonces él se encargó de reconstruir el Stadium de Atenas, que quedó destruido, si os acordáis, que lo dijimos, y ahí tenemos el estadio, nuevo reconstruido por Averov. Con todas estas cosas, pues ya podían empezar las Olimpiadas. Ya tenían toda la estructura organizada. Tenían la estructura organizada, el beneplácito del mundo entero, prácticamente. Y luego tenían el estadio y tenían el lugar, que era Atenas, para el primer evento. Entonces, un domingo de resurrección, que fue el 24 de marzo de 1896, el rey dijo, bueno, pues diríamos las palabras mágicas, quedan inaugurados los primeros Juegos Olímpicos de Grecia. Y así fue como se establecieron los Juegos Olímpicos modernos. Si te parece que tenemos todavía posibilidad, hay unos distintivos que tienen los Juegos. Cuando nosotros vemos unos aros, vemos, no sé, una antorcha, siempre nos llama mucho la atención. ¿Qué representación o qué significado? Si te parece, sí, pues el significado de los anillos o aros olímpicos, la bandera olímpica, el fuego, la antorcha. Pero antes allí, que es muy poquito el tiempo en que voy a tardar en decirlo, hay unos años en que se hicieron una serie de cosas que fueron muy importantes para la consecución y la permanencia de los Juegos. La creación del Comité Olímpico, como hemos dicho, el COI, en 1894, que fue idea de Pierre de Coubertin y se hizo en París, que en ese momento pues tocaban las Olimpiadas en París, porque luego cada 4 años se iban haciendo en países diferentes. En el año 1900 apareció la primera mujer en los Juegos Olímpicos. ¿Os acordáis que a las mujeres ni siquiera las dejaban ir en Grecia a asistir a los Juegos? Ni siquiera en presencia física asistir a los Juegos. Que la madre de un atleta se disfrazó de hombre, ya lo contaste, que lo conté en los Juegos. La anécdota. Eso es. Bueno, pues esta primera mujer que participó, Charlotte Cooper, era tenista británica y ganó una medalla de oro. Fue el primer oro femenino de los Juegos Olímpicos. Es que esto me ha parecido muy, muy curioso y muy importante. En 1904, en San Luis, se empezaron a dar las medallas olímpicas como se dan ahora. Luego hablaré de las medallas. Entre el 1012 y el 1014 se hicieron los aros y las banderas olímpicas, que también fue idea de Pierre de Coubertin. En el 1924... ¿Tienen algún significado un poco especial? Los aros olímpicos son de diferentes colores. Esa anterior era la tenista que había aparecido en la pantalla.
Ahí tenemos la primera mujer. la tenista. La tenista. Iba un poco cubierta, ¿no? Sí, bueno, pero era la moda, estamos en 1900, pues no llevaban vestiditos, falditas de las de ahora. Qué diferencia, ¿verdad?, con Ya lo las creo, tenistas ya lo creo. o las Con deportistas, las deportistas del mundo actual. No sé cómo se podrían arreglar con todas esas faldas, pero bueno. Pues los aros. Los aros olímpicos son el símbolo de los Juegos Olímpicos. Y los tenemos ahí, tienen 5 colores diferentes, están enganchados unos con otros y significan, representan los distintos países del mundo, como si el mundo y las personas que pertenecen a esos países quisieran abrazarse, en colaborar y en llevarse bien, ¿no? Están enlazados unos con otros. Están enlazados unos con otros. Es decir, puede indicar los distintos colores de la humanidad o las distintas posturas o visiones de tratar no solamente los juegos, sino la relación humana. Bueno, puede ser una versión, sí, que además es cierta, es que todas las banderas del mundo, alguna de ellas lleva uno de los colores de los arcos, de los aros. Después, la visión de amistad, de humanidad, de quererse, de llevarse bien, como el abrazo de los jugadores, de los participantes. Y hay también otra versión que dice que representan los colores que tienen los diferentes países y los diferentes continentes. O sea, cada aro es un continente. No, representa un continente. Y es el abrazo de los del mundo, de todos los del mundo. La bandera es blanca y en la bandera están los aros o las anillas olímpicas. Ambas cosas fueron idea de Pierre de Coubertin, porque él lo que quería era, a través del deporte, unir al mundo, y pensaba que las personas, bueno, pues con el deporte se hacían mejores, eran más buenas, sí, por decirlo de alguna forma, sí, no más fuertes, yo diría, sino también más buenas. Yo diría, la belleza está unida al deporte. Pues sí. Porque es una belleza, porque una la belleza es una armonía. Es una y en armonía. el deporte se consigue armonía. Exacto. ¿Verdad que sí? Sí, es una idea que podemos transmitir en nuestro programa. Pero estás hablando de unión, estás hablando de esta relación de los pueblos, idea importante. Y antes hablabas de la mujer, cómo la mujer se ha ido incorporando. La mujer no se queda atrás. Estos movimientos modernos de lucha de la mujer siempre ha tenido aspiraciones. Siempre, siempre. Y la mujer ha luchado siempre. Y hay muchas mujeres que han hecho muchas cosas con seudónimos. Y han hecho muchas cosas pues en su casa. Y la familia y la vida ha salido adelante gracias al trabajo de las mujeres y al esfuerzo de las mujeres. En la época moderna. Y bueno, en la época moderna ya hay... ¿Cómo compiten? Si me permites, sí, es que para que luego no quede... los juegos estaban incompletos si no se añadían juegos de invierno, porque como habitualmente se hacen en verano, había muchas actividades deportivas que no se podían hacer, como era, por ejemplo, participaban el esquí, por ejemplo, en la idea olímpica. Entonces, en 1924... en Chamonix empezaron los Juegos Olímpicos de invierno. Y bueno, luego hubo otra mujer, hablando de la participación, en 1968, que fue la primera mujer, era una mexicana, Enriqueta Basilio, que cogió la primera antorcha olímpica que la cogió una mujer, o la primera mujer que cogió la antorcha olímpica. Ya dijimos en el programa primero, el anterior, el significado de la antorcha olímpica, que también es muy llamativo. Muy llamativo. Nos quedamos entonces... Sí. ¿Hablamos de la antorcha? No. O bueno, decimos, en general. Decimos la antorcha, el significado que puede tener. Bueno, tiene. Ha recogido el significado de los Juegos Olímpicos griegos. Sí. De hecho, siempre cuando se va a empezar
cuando se van a empezar unos Juegos Olímpicos, ahí tenemos un atleta portando la antorcha. La antorcha se enciende en Olimpia mediante, bueno, pues un dispositivo que hay, unos espejos que le da el sol, y se da con una ceremonia donde están las sacerdotisas que estaban en aquella época, que eran, si os acordáis, esa imagen de Delfos, ya la utilizamos en el programa anterior. Que eran las sacerdotisas de Delfos, que siempre aconsejaban cuando había un acontecimiento importante si iba a ir bien o no iba a ir bien. Bueno, pues allí se enciende cada vez que se inicia un juego, unas Olimpiadas, se enciende la antorcha y se va transportando de uno a otro atleta por el mundo entero, hasta el país donde se van a iniciar los Juegos. Bien. Y es muy bonito, pues significa también el amor, el conservar aquella idea del ofrecimiento que se hacía al dios Zeus cuando se quemaban es todas. Decir, que tiene también un carácter religioso. También, claro. Inicialmente. Claro. Sí, inicialmente. Bien. Carmen, llegamos a la mitad del programa. Nos quedamos ahí y hacemos un pequeño descanso. De acuerdo. Amigos, también a ustedes, como siempre, Huella de Nuestro Tiempo descansa, pero continúa. Síganos. Continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que hoy les estamos exponiendo la continuación a un programa que ya hicimos en este curso académico sobre los Juegos Olímpicos. En aquella ocasión se expuso el origen y la formación de los Juegos en la ciudad de Olimpia. Modernamente se han recuperado y tenemos en el estudio a la autora del primer programa, también autora del segundo programa, con la visión, los Juegos Olímpicos en la época moderna, pero también incorporados a esta idea, a este gran evento, los denominados Juegos Olímpicos Paralímpicos, Juegos Internacionales Paralímpicos. Preguntamos a doña Carmen Valdizán, que es nuestra invitada. Hemos hecho una exposición anterior de lo que eran los Juegos Olímpicos recuperados y actualizados. Todo lo que supone ese Comité Olímpico Internacional que regula periódicamente cada 4 años la Olimpiada, las Olimpiadas. ¿Qué puede haber de significado de los Juegos modernos para continuar con los Juegos Paralímpicos? Hemos visto al gran personaje, al Barón de Coubertin, pero realmente, ¿qué legado dejó este personaje que se pudiera recuperar? Me ha quedado leer en un segundito, lo voy a hacer porque premiaba el tiempo de la primera parte, de Pierre de Coubertin. A principios del siglo XX escribió: Olimpia y las Olimpiadas son símbolos de una civilización entera, superior a países, ciudadanos, héroes militares o religiones ancestrales. Creó el concepto de olimpismo, y el olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. Creo que esto es una filosofía. Es un legado. Un legado que ahí nos ha dejado. Personal, muy personal, y además que está cargado
no solamente de un concepto intelectual, emotivo, sentimental, histórico, sino también muy humano. Es decir, Pues sí. los hombres lo que pueden dejar en la humanidad es su impronta especial, y este personaje tenía algo especial que lo dejó ahí. Pues bien, con esta maravillosa idea, que a mí me encanta, sobre todo cuando podemos en el programa exponer ideas de este tipo, que son las que realmente cultivan a la persona que nos ve y nos escucha, que es lo que nosotros queremos transmitir. Vamos a continuar, Carmen. Los Juegos Olímpicos no se han agotado. La idea no se ha agotado. En absoluto, se ha enriquecido. Se ha enriquecido. Porque tú decías, hay Juegos Olímpicos de invierno, pero quedaba incompleta la actividad deportiva humana. Claro. Y surgieron otros. Claro, quedaba incompleto y surgieron los de invierno por sus características. Y se realizan periódicamente igual que los otros, solamente que distintas actividades deportivas y en distintos sitios. Claro, no se puede realizar unos Juegos Olímpicos de invierno, por ejemplo, en Brasil, sí, por ejemplo, porque no hay nieve. Se hizo simplemente por eso. Necesitan pistas de nieve exactamente. Y algo más. Y algo más. Bien, pues con esta idea de introducción en esta segunda parte, vamos a la historia de los Juegos Paralímpicos, ¿verdad? Es como si tuvieran una inclinación a continuar en la vida. Los Juegos, la historia de cómo empezaron los Juegos Paralímpicos, pues es una historia muy, muy bonita, muy humana, que además ha influido no solamente en la actividad deportiva, sino en la actividad de tratamiento de muchísimas personas en el momento actual. Tengo que contar, bueno, pues igual que hemos contado la biografía de Pierre de Coubertin y cómo realizó los Juegos, lo mismo de Sir Ludwig Guttmann. Guttmann era un médico, le tenemos ahí en pantalla ya cuando era mayor, era un médico, nació en Silesia, estuvo toda parte de su vida trabajando en Alemania, era neurólogo y neurocirujano, y era, dejar eso por favor, no lo quitéis de la pantalla, esa diapositiva. Y estuvo trabajando, era un gran neurocirujano y neurólogo que se dedicaba a las enfermedades que dejaban secuelas y sobre todo a la columna y a la médula espinal. Pero él era judío, entonces tuvo que emigrar al Reino Unido cuando llegó Hitler. Y allí fue solamente con un visado, con un visado y con su mujer y sus 2 hijas. ¿Por qué decías, Carmen, que se mantuviera en pantalla esa imagen, esa que vemos? Porque él formó parte, ya era mayor. ¿Quién es el personaje? ¿Guttmann? Sí, Sir Ludwig Guttmann, el que he dicho que había nacido en Alemania, que tuvo que ir al Reino Unido porque era judío. Era el jefe médico de toda de todos los médicos judíos que había, y tuvo que huir porque Hitler, si no, pues lo hubiera matado. ¿Y qué importancia tiene? Él murió en el año 1980, era un auténtico personaje, el que más sabía de lesión medular en el mundo, porque en aquella época era, pues eso, el que más sabía. Entonces él intervino, por eso decía que dejasen la fotografía, en la elección del sitio, en la construcción y en la inauguración de este hospital tan querido, por lo menos tan querido por mí, de parapléjicos de Toledo. Y esa fotografía me ha resultado muy difícil conseguirla porque no la tiene casi nadie. Y yo la conseguí y la guardo con mucho cariño, y por eso la he querido traer aquí. Seguimos con su biografía. A él estamos hablando del año pues de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando él tuvo que huir. Entonces los estudios que él estaba haciendo le permitieron que continuara en Oxford estudiando, y él trataba a todos los heridos de guerra que habían quedado con una secuela invalidante muy importante. Las personas que en aquella época no podían valerse por sí mismas,
Pues la verdad, esto es historia pura y dura, por muy duro que parezca lo que voy a decir. Las personas que en aquella época tenían que utilizar silla de ruedas, pues en los hospitales estábamos también, Europa estaba recién salida de una guerra, era otra sociedad diferente, pues no estaban bien atendidos en otros hospitales, en los hospitales en general. Tampoco solían ir a su casa y tenían una vida muy corta, una vida a lo mejor de una supervivencia de 2 años. Entonces él se propuso tratar a estas personas de una manera diferente. Y él decía que tenían, tratándolas adecuadamente desde el principio, es que esto está muy ligado a los deportes paralímpicos, por eso cuento todo esto, que tratándoles adecuadamente desde el principio, tratándoles de una palabra que se ha empezado a conocer hace poco, de una forma integral, global, es decir, con todas las necesidades que tuvieran, incluidas las psicológicas, el hacer ejercicio, etcétera, tenían que normalizar su vida y volver a la vida de la sociedad de donde provenían. Entonces él hizo el hospital, el gobierno británico le dio un hospital, el hospital de Stoke Mandeville, en una ciudad cerca de Londres, en Aylesbury, y él trabajó allí muchos años hasta que murió. Y él creó una escuela a la cual pertenecemos mucha gente. Yo tengo el orgullo de pertenecer a esa forma de pensar y de tratar y a esa escuela. Sí, sí. Y él empezó, era gente muy joven, pues todos los heridos de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y él empezó a hacer ejercicio con ellos. Primero como tratamiento médico rehabilitador, pero luego como algo recreativo, pues tiro con dardo, tiro con flechas, en los ratos que no... Y vio el interés que tenía la gente, era gente muy joven, y vio lo que suponía para ellos el hacer ese mínimo deporte que podían, como podía ser el tiro con dardos o el tiro con arco. Y vio que esa gente mejoraba mucho psíquicamente, no solo físicamente, sino psíquicamente. Y él luchó porque ellos hicieran deporte, además del tratamiento. Y salían pues a los jardines que había por allí, al terreno que tenían por allí, pues al lanzamiento de dardos, jugaban también pues en una mesa como al ping-pong. Ahí tenemos fotografías del lanzamiento de jabalina. Y entonces se le ocurrió, en el año 1948, hacer los primeros juegos, que llamó los Juegos de Stoke Mandeville, en 1948, aunque luego se empezaron a reconocer como tales en 1960, que se hicieron en París. La palabra para viene del griego para, que significa acercamiento, y se empezaron a llamar paralímpicos porque los primeros atletas que estuvieron actuando, compitiendo, pues eran parapléjicos, que es lo que él trataba. Sí, sí. Y así es como empezó la historia, pues una historia de superación muy bonita. No solamente había lesionados medulares, luego se fueron agrupando otras discapacidades, como era, pues por ejemplo, invidentes, daño cerebral. Es decir, todas. Un invidente participa en la competición. Participan en competiciones. Luego os diré la cantidad de deportes que hacen. Y voy a comentaros, como hemos hecho con los otros. A mí esta imagen, cuando la vi, me pareció... no solamente llamativa, sino también el esfuerzo, gran significado. Tiene un gran significado de todo, del afán de superación, no solamente física, sino psicológica, el trabajo, porque este atleta, además de ser un amputado bilateral y llevar unas prótesis de fibra de carbono,
que es lo que lleva, bueno, pues a continuación del muñón, es invidente, como veis lleva gafas. Yo cuando vi esta imagen, pues la verdad es que ya dije, no se puede hablar más. Y una imagen que, vale más que 1000 aparecen palabras. muchas preguntas. Y aparecen muchas preguntas. Carmen, tú que eres médica, que has trabajado en parapléjicos, que has visto personas con lesiones medulares, aquí hay una incógnita, el esfuerzo humano, la capacidad humana, ¿hasta dónde puede llegar? No tiene límite, ¿no? Pues no tiene límite. Os voy a leer cómo se fueron consiguiendo muchas cosas en los Juegos Paralímpicos. Los primeros, que se hizo, como hemos visto, con lanzamiento de flechas, fue en el 1948. En el 1952, una atleta danesa, en la doma clásica de montada a caballo, sí, ganó una medalla de plata. Ese es un amputado de los Juegos de Invierno, diríamos, claro. Un amputado que ahí le veis esquiando. Esto tampoco, no hay palabras para el equilibrio, para... Y no solamente el equilibrio, sino que tiene que ir por una pendiente. Por una pendiente. En 1976 se incluyen ya diferentes atletas, no solamente los lesionados medulares. En 1988, los Juegos se hacen un poquito después de los Olímpicos, de los Juegos Olímpicos. Es decir, ¿también van alternando los 4 años? Sí, 4 años. Ahí tenemos... Eso es el equivalente a los aros olímpicos. Esto se crearon no hace mucho, se llaman, quiere decir, el significado que tienen es que nos movemos. Tienen forma de boomerang y se llaman ágitos y quiere decir que se mueve, que nos movemos. En Seúl fue un gran logro en 1988 y fue la primera vez que se hicieron después de los Olímpicos y ya se creó el precedente para hacerlo siempre después. Y también se creó el CPI, el Comité Paralímpico Internacional, que tiene relación con el COI, sí, es el equivalente al COI, y trabajan conjuntamente. Pero que van alternando. Y van alternando. El año X es el olímpico general, transcurrido ¿cuántos años? ¿2? 4 años. 4 años. Van a partir de ahí, 4 años. 4 años para el paralímpico. Yo os invito te invito a ti y a todas las personas que nos están viendo, que después de saber cómo se llega a los Paralímpicos, qué persona tan excepcional fue Goodman y el esfuerzo tan impresionante que hacen todas las personas que participan, que os sentéis tranquilamente a ver los Paralímpicos, que se os pondrán los pelos de punta, de verdad. Los Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos. Y veamos no solamente los que lanzan la jabalina, sino también el que corre con 2 piernas artificiales. Eso es. Este año, bueno, esa imagen... Carmen, una pregunta yo ya estoy viendo los Paralímpicos y digo, oyes, ¿y ese corredor podría participar en los Juegos Generales? Porque a lo mejor tiene una marca que vale la pena. ¿Eso se puede producir? Pues eso no, porque ya si es amputado, no, ellos tienen sus yo digo juegos en cuanto a marcas. En cuanto a marcas, hombre, claro, en cuanto a marcas, pues tienen marcas maravillosas, pueden tener. Os voy a seguir diciendo cosas que se consiguieron. Bueno, en el 2001 se formalizó un acuerdo entre el COI y el CPI para usar las mismas instalaciones. Los comités. Entre ambos comités acordaron usar las mismas instalaciones. Pues sabéis que, bueno, pues que hay... Es decir, si se realizan en una ciudad, las mismas instalaciones, quiere decir que los Paralímpicos también se tienen que adaptar a las instalaciones. Se ajustan a esas instalaciones. Y en el 2003 es cuando se aprobó el logotipo ese, el Agitos. Y sí me parece muy importante
deciros los deportes que se hacen, que no os lo vais a poder creer. Es Sí, que sí, sí. viendo Que se hacen los solamente a Paralímpicos. los corredores, a mí ya me dejan Bueno, perplejo. este año, que lo he visto en televisión hará unos 15 días o así, se va a incluir el parakarate en silla de ruedas. El karate, Sí, sí. sabéis que tiene dos... A mí el karate es un deporte que me gusta mucho. Y además hay muchos miembros de mi familia que... Uno de mis hijos es cinturón negro, casi primer dan, mi marido ha hecho karate, mi otro hijo también, mi nieto. Es como un deporte que me gusta Sí, y sí. como un poco familiar por ese sentido. Bueno, pues el karate tiene... Pero un parapléjico Pues por eso, yo es que cuando lo vi, haciendo digo, karate, para karate, pero el karate tiene dos cosas. Los katas, que es lo que hacen individualmente, y el kumite, que es lo que hacen luchando los dos. Bueno, pues el parakarate es en silla de ruedas. ¿está ahí puesto? No, ahí hay natación, bien. ciclismo, Sí, sí. halterofilia, Ahora, varias. No, de parakarate, este es el primer año que entra. sí, Yo estoy pero continuamos entonces con la- la variedad que nos Exacto, dijiste eso que es. ibas a enumerar. Atletismo, baloncesto. El baloncesto es espectacular, espectacular. Se meten unos sillazos, por decirlo de alguna manera, tienen unas sillas especiales y llevan una fuerza y un ímpetu, es espectacular. El ciclismo, la equitación, esgrima. La esgrima, en silla de ruedas, claro, están unidas las sillas en el suelo por una barra y entonces se mueven y nunca se pueden caer ni se pueden... Ya. pero las Van sillas en están sentido unidas. lineal, ¿no? Lineal, eso es, Sí. enfrentadas una a otra. Pero con facilidad de moverse. para no ir muy rígidos. Eso es, eso es. Fútbol lo hacen los invidentes, que también es espectacular. Judo, halterofilia, que lo hemos visto por ahí, natación, piragüismo, esquí, el esquí es también fantástico. Remo, rugby y tenis en silla de ruedas, el tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, voleibol y vela. Y después los de invierno. Y los de invierno. Y los de invierno, ya hemos visto ahí a una esquiadora, ya me hubiera gustado a mí esquiar de esa manera. Y a mí. Es que eso no es un prototipo, sino es el gran esfuerzo. Decir, aquí estoy yo, vulgarmente expresado. El hombre tiene, ahí es donde está la vitalidad de la humanidad, el luchar, el no parar. Ahí tenemos otro. Hay otro amputado bilateral. Y además debe ser una marcha. Está corriendo. Está dando zancada. Zancada. Lo mismo está haciendo un salto de longitud. Probablemente. Esa es la preparación de lo que puede ser, o el triple salto, que son, a mí lo que me gustaría, son parecidos. Lo que me gustaría, después de todo lo que hemos hablado y lo que hemos visto, es captar la filosofía que tenían primero Coubertin y Goodman. Cómo Coubertin luchó por algo que la gente no le entendía y siguió hasta que lo consiguió. Y Goodman luchó como por algo que casi era imposible y logró establecer una escuela para tratar a todas las personas con discapacidad y valorar lo que se llama el concepto holístico del hombre, que es valorar al hombre no solo en su aspecto físico, sino en todo lo que configura la personalidad humana y sobre todo pues sus aficiones, sus intereses, sus sentimientos, su relación con la sociedad. Eso es lo que me gustaría. Son dos personajes. Dos grandes personajes. Dos ilustres personajes. Que nos han dejado un legado maravilloso. En esta última parte, que todavía tenemos unos minutos, ¿qué mensajes podemos dar? Porque esto tiene mucho mensaje. Por lo menos algo que sea más sobresaliente. Porque quien nos ve y nos escucha siempre quiere llevarse algo. Pues en su interior,
Sí. de enseñanza, de explicación, diríamos de formación. ¿Qué mensajes podemos? Pues es muy importante que la persona crea en sus posibilidades y acepte la ayuda que se le puede dar, pero que crea en sus posibilidades, y siempre se puede hacer algo. Y a mí me gustaría que, si tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí, pero yo quiero hacerte, sí. Antes de esa cita que nos vas a Sí. realizar, maravillosa, entre los mensajes, yo creo que hay un mensaje que tú, como rehabilitadora que has sido, y aunque ahora prácticamente no trabajes en tu campo médico, pero sí tienes el concepto. Cuando hablamos de que lo iniciabas en el principio del programa, de la participación, ¿qué es salir victorioso? Es un concepto importante Salir que hay que victorioso emitir. En la vida, o en salir victorioso, Claro. pues yo creo que es conseguir lo que uno quiere. Pues en la vida nos tenemos que plantear unas metas. Y eso va pues con la personalidad de cada uno, con el espíritu que tenga de lucha, con la educación que haya recibido, con el estímulo de la sociedad o de las personas con las que conviva, sean sus amigos. Que cada no uno es solamente pueda... tener una medalla, porque No, la medalla no. es muy sencilla, es muy Claro, simple. claro. Que tampoco es decir, tengo aquí una obra de arte, tengo aquí no lo sé, una herencia. No, tengo la representación de lo que supone haber conseguido algo. Claro. Pero el que no consigue la medalla y se queda en el puesto no sé cuánto... Pues no importa. Ha Cuando, participado y ha luchado y no se tiene por qué sentir frustrado. Cuando esté corriendo, esté lanzando la jabalina, esté concentrado, es decir, todo esfuerzo supone una concentración de la persona. Ya, pero ya decían los Coubertin que no era ganar sino participar, y en la vida decía que había que hacer las cosas y había que hacerlas bien. Y ese es el que mensaje. Salir victorioso salir es victorioso, eso. Hacer bien las cosas. Bien. Es decir, una no ganes. persona Claro. puede lograr una marca y otra puede lograr Claro, otra. claro. Y tan, diríamos, entre comillas, tan buena es la marca primera como la otra marca. Porque ahí está el esfuerzo de una persona. Estos son grandes mensajes. Sí. Pero también tú tienes uno ahí muy preparado que yo quiero, que aunque sea literalmente lo digas y lo leas, que nos puede servir de término para este programa, que es un programa no solamente divulgador de una actividad, es un programa educativo, es un programa formativo, es un programa, si queremos, de estímulo para la sociedad, que esto sí que la sociedad humana está muy necesitada. Sí, de estímulos, sí. Pues, estoy de acuerdo contigo. Carmen, si no te importa, no, lo leo. ese mensaje que nos tienes preparado. Sí, este mensaje lo leí yo hace tiempo, en un libro precisamente que tiene escrito Goodman, y me gustó mucho, y entonces lo escribí. Son palabras de su santidad, el Papa, bueno, ya es santo, San Juan XXIII, con motivo de los Juegos Internacionales en Roma en 1960. Que he nombrado que en 1960, bueno, el Papa decía, refiriéndose a los participantes: sois la demostración viva de las maravillas de la virtud de la energía. Habéis dado un gran ejemplo que nos quisiéramos recalcar, porque puede enseñar el camino a todos. Habéis demostrado lo que un alma enérgica puede realizar, a pesar de los obstáculos aparentemente insuperables que impone el cuerpo. Carmen, con esa maravillosa idea, con esas palabras del Papa, nosotros terminamos el programa. La verdad es que no podemos decir muchas palabras más, solamente una a ti, agradecerte que hayas estado de nuevo en el programa, que hayas completado esa primera idea que nos hiciste
en la primera parte del año académico y animarte a que la investigación y la mujer van juntas también. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Y también a ustedes, como siempre, amigos, yo les digo el mismo mensaje. Todas las semanas estamos en su casa. No nos abandonen, no nos olviden, porque nosotros existimos porque ustedes existen.